está constituida en este caso por 25 huesos, que viene a ser lo que es el esternón, el cual sabemos nosotros que tiene 3 segmentos, que es el manubrio, el cuerpo, ¿no? Y por supuesto la pubis sifoides, y finalmente las costillas, ¿no? Que sabemos que son 12 pares, ¿no? La parte posterior, por supuesto, hay que recordar que acá las vértebras dorsales, ¿no?, generan una doble articulación, porque hay una articulación que se va a dar a nivel del cuerpo vertebral y una articulación o una carilla articular para lo que viene a ser la apófisis transversa. Ahora arriba, ¿no?, vamos a ver, porque esto hay que ver en esta zona del límite, vamos a ver lo que es la abertura superior, en este caso del tórax. Y como vemos acá, tiene que ver mucho con lo que viene a ser la parte del manubrio, la articulación externa clavicular, y atrás, por supuesto, que va a estar orientado a las vértebras, en este caso torácicas. A este nivel, por supuesto, como vemos, vamos a encontrar el tema de lo que es la tráquea, ¿no?, que ya lo hemos revisado, la parte del esófago y por supuesto los paquetes vasculonerviosos, que son laterales en este caso, y por supuesto estructuras nerviosas como el vago o los laringeos recurrentes. No todos, como ya sabemos nosotros, las vértebras, cuando se unen a lo que es el esternón, ¿ya?, lo hacen obviamente de manera directa, ya sabemos en este caso los 7 primeros, pero en el caso de las costillas, que se denominan falsas, comparten un cartílago en común. Las flotantes, como ya sabemos, no van a unirse a la parte anterior del tórax. La parte inferior, por supuesto, ya sabemos nosotros que está conformado por un solo músculo que viene a ser el diafragma, ¿no?, y que tiene forma de campana, ¿no?, que tiene una inervación particular, que es el nervio frénico, y además que tiene la presencia de hiatos, ¿no es cierto?, por donde van a pasar estructuras desde la parte torácica hasta la parte abdominal. Entonces, la relación de las vértebras. Y por supuesto, dentro de esta caja vamos a encontrar un conjunto muscular, ¿no?, que vamos a ver que hay músculos anteriores, hay músculos laterales y hay músculos posteriores, ¿no?, tanto los pectorales, ¿no?, que vienen justamente a constituir de repente la parte más importante de esta región torácica, ¿no?, y en la parte lateral que vamos a ver la presencia de los serratos, ¿no?, los serratos, ahí lo puede ver, acá, perdón, en la parte lateral, y en la parte posterior que vamos a ver la presencia, por supuesto, del trapecio. Una cosa importante en esta zona, considerando que vamos a ver el tema pulmonar, es que acá encontramos justamente el triángulo de la auscultación, que como ya sabemos nosotros, ¿no?, acá en medio está la columna, pero acá sabemos que la escápula, ¿no es cierto?, presenta por supuesto un borde medial, y este es el borde lateral, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí se toma en cuenta esta región, ¿no?, esta región que está entre lo que es la línea media, ¿no?, y el borde, en este caso, lateral de lo que viene a ser la escápula. Entonces, hablamos de auscultación, como ya sabemos, a un abordaje con un instrumento que es el estetoscopio y que permite justamente, en este caso, la auscultación del pasaje de aire, ¿no? Pasaje de aire, ¿ya?, lo podemos abordar en esta región, que es el triángulo de la auscultación. Ahora, acá debemos saber que también hay la presencia de los músculos intercostales. ¿Estamos de acuerdo? Estos músculos intercostales, como ya sabemos nosotros, hay internos y externos. Y que estos acá van a participar de una manera distinta. Porque hay que recordar que los intercostales internos, vamos un poco a eso. Recuerden que acá siempre a veces se ha trabajado de manera cruzada, ¿no? Para la E, la I, y para la I, la E. Es decir, cuando tú inspiras, hablamos de este proceso activo, los músculos que participan en la inspiración son los intercostales externos. Pero ojo, en una inspiración normal. Participa el diafragma, participan los intercostales externos y los paraesternales. Pero en una expiración normal no participa ningún músculo. ¿Ya? Debes saber eso, porque en una expiración es un proceso pasivo.
y no se contrae. Simplemente el fenómeno se lleva a cabo por la elasticidad pulmonar. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo participan los internos? En la expiración, en una expiración forzada. ¿Correcto? Entonces hay que hacer una aclaración, aunque esa es más fisiología, ¿ya? Pero deben de saber que desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria no lo hacen de la misma manera. Uno lo hace en un fenómeno normal, en un proceso normal, y el otro lo hace en un proceso forzado, ¿no? Forzado. Y ahí podemos ver entonces, bueno, el tema del diafragma, ¿ya? Como ya sabemos nosotros, el diafragma tiene pilares, ¿no es cierto? Tiene pilares. Es más, hay un pilar izquierdo, hay un pilar derecho, y por ahí vamos a encontrar la presencia de los famosos yatos, ¿no? Hay un yato esofágico, hay un yato aórtico y hay un yato venoso, que justamente vamos a ver las tres grandes estructuras que van a pasar ahí, ¿no? El esófago, en el caso de lo que es la aorta, ¿no? La aorta descendente, y lo que viene a ser la vena cava inferior. Y por supuesto van a ir acompañados por otras estructuras, ¿no? Pero estos son los tres yatos, ahí lo puedes encontrar, ¿ya? Que vamos a revisar aquí. Bien, ahora por dentro de la caja torácica nos encontramos con el mediastino. El mediastino, como ya lo habíamos hablado en su momento, toma como referencia, ¿no? Esta es la abertura torácica superior, lo puedes ver ahí, y acá encontramos la unión del manubrio, la M, con el cuerpo external, que ya se ha mencionado que eso se llama el ángulo de Lewis, ¿no? Esta unión es el ángulo de Lewis, y que al trazar un plano, en este caso transversal, vas a pasar por la torácica 4. Entonces, este plano o esta línea me va a separar este pequeño espacio en lo que se conoce como mediastino superior, ¿correcto? Y todo este espacio grande que vemos acá, que es el mediastino inferior. Un detalle importante, ¿no? Acá, como puede ver, cuando hablamos, en este caso de la, digamos, de toda la caja torácica, estamos viendo que las vértebras vienen a ser desde la T1, que estamos viendo arriba, hasta la L1. Miren ahí, ¿no? Tremenda, la parte posterior es bastante amplia, ¿sí? Pero cuando tú ubicas al corazón dentro de lo que es el mediastino, el corazón no se va a localizar en toda la extensión, sino lo hace desde la T4 hasta la T8. Entonces es el nivel que se ubica, en este caso, el corazón. ¿Y por qué, si estamos en pulmones, por qué hablamos del corazón? Porque el corazón es el que va a definir justamente la división del mediastino inferior. Entonces, este mediastino inferior, por el corazón se divide en anterior, en medio, que es la localización cardíaca, y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Este es el superior, este es el inferior. El corazón va en medio y lo va a dividir en anterior, medio y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ubicamos el corazón, lo vamos a ver así, ¿verdad? Ahí no, el saco pericárdico, y todo esto por supuesto constituye el mediastino medio, ¿no? Que obviamente no es el corazón, sino también los grandes vasos que se van a localizar ahí. Normalmente ya sabes que el mediastino anterior viene a ser las arterias mamarias, viene a ser lo que es la seta tímica que se va a localizar ahí, y en el posterior ya sabes que está el esófago. ¿Qué más está ahí? La arteria aorta descendente, que va en esta región, va a estar acá el conducto torácico, la vena ácido, la vena hemiácido. Entonces hay todo un conjunto de estructuras que ahí lo puedo resumir, ¿no? Ya es para ti. Bien, vamos ahora con lo que nos interesa, los pulmones. Como ya sabemos nosotros, los pulmones vienen a ser dos estructuras, los órganos blandos, ¿no? Que ya sabemos que tiene una diferencia en peso, porque obviamente el izquierdo tiene una menor masa debido, ¿no?, a que ocupa el corazón, ¿no?, debido a su desplazamiento, ¿no? 1. 2. Normalmente se dice que al nacimiento vienen a ser de color rosados, pero que ya en el adulto tienen color gris. Se habla que aproximadamente el izquierdo debe pesar entre 500 gramos y el derecho 600 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los pulmones, como te decía, tiene dos componentes: el árbol bronquial y tiene el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, que normalmente es un tejido conectivo que está formado por colágeno y está formado por elastino. Eso viene a ser el parénquima, ¿no?
pero por dentro vamos a ver toda la red de todo lo que es el árbol bronquial. Entonces aquí vamos a ver que el pulmón tiene caras, ¿correcto? Caras. Entonces, de acuerdo a su disposición, hay una cara que está en contacto, que es la cara más lateral, que viene a ser la cara costal, ¿no? Que en este caso es la cara que está en contacto con toda esta región, la parte lateral, la cara costal. La cara mediastínica, que ya sabes que es la cara que inferior, que es lo que va a estar en este caso en la, debajo, ¿no? ¿Ya? Y la, perdón, medial, y la parte diafragmática, que es la que va a estar en la parte inferior, ¿sí? Ahora, este pulmón, muchachos, normalmente puede tener unos pliegues, unos surcos, que nosotros lo conocemos como fisuras. Y justamente aquí hay una envoltura, que viene a ser en este caso la pleura. La pleura, como todo mesotelio, porque así se clasifica, se caracteriza porque tiene una inervación. De ahí que esos órganos son los que duelen. O sea, cuando alguna vez podemos desarrollar un dolor torácico, ¿correcto? Así se define, un dolor torácico, es justamente por la envoltura, o sea, por el tema pleural. Pero una persona que llega con un dolor torácico, no vas a descartar primero un problema pulmonar. La primera causa de dolor torácico a descartar siempre es un problema cardíaco, por la emergencia. O sea, no se puede pensar en otra cosa si no es un tema. Ahora, pero la auscultación sí te va a ayudar, porque si tú auscultas, puedes pensar en una neumonía que se reconoce rápidamente, ¿no? La neumonía te puede provocar un dolor, sí. Un cáncer te puede provocar un dolor, un derrame pleural te puede causar un dolor. Entonces, pero son causas que ya van asociadas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ante una primera impresión, la causa más importante es la causa cardíaca. Es lo mismo cuando tú tienes un dolor abdominal. ¿Qué es lo primero que tienes que descartar? Apendicitis. Claro, obviamente el dolor tiene una localización, pero apendicitis hasta que se demuestre lo contrario, ¿correcto? Y ahí viene el problema. Cuando es una apendicitis, no puedes usar analgésicos. Es una maldad. ¿Por qué? Porque tú necesitas que el que lo va a operar, que no eres tú, por supuesto, es el que tiene que encontrar el dolor. Si tú le metes, ¿no?, lo vas a anestesiar, ¿no?, lo vas a bombardear con analgésicos, el cirujano no encuentra el dolor y ya fuiste tú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el diagnóstico es clínico. Igual pasa acá. O sea, aquí a nivel pulmonar, normalmente la causa, de estas regiones, o sea, las afectaciones del parénquima, se van a reconocer porque encontramos nosotros ruidos a nivel de la auscultación. Entonces, persona que llega tosiendo no necesita un jarabe para la tos. Ese jarabe te lo tomas tú. Pero lo que haces, auscúltalo, ¿ya? Ausculta. No, está consultando. Pero si tú lo evalúas a las personas que están tosiendo, y efectivamente, ¿no?, porque la mamá te dice, ¿no?, ya tiene como 14 días tosiendo y tú. Esa persona, y la tos es característica, ¿no? Tú la escuchas y efectivamente esta persona está haciendo una crisis asmática, ¿no? Una crisis asmática. Entonces, esa persona se tiene que nebulizar, ¿correcto? Una persona que viene con una neumonía, peor si es TBC y está sin mascarilla, ¿no? Entonces, son cuestiones, muchachos, vuelvo a repetir, que uno tiene que enfocarse definitivamente a nivel del parénquima pulmonar. Estas afecciones normalmente son por auscultación y son normalmente de manejo ambulatorio, ¿no? Bien, seguimos, mira acá. Ahora, aquí podemos ver entonces, esto sería, desde que yo veo, ¿no?, el conjunto de estructuras vasculonerviosas que pueden llegar, ¿no?, a lo que es la cara pulmonar. Estamos hablando de la cara, en este caso mediastínica, ¿no es cierto? Y aquí podemos encontrar nosotros a lo que es la arteria pulmonar, ¿estamos de acuerdo?, la vena pulmonar y por supuesto a lo que viene a ser el bronquio, ¿correcto? El bronquio. Todo ese conjunto, aquí hay que tener cuidado con los términos, ¿no? Porque imagínate algo, sacamos esto, ¿ya? Hay que sacar las estructuras que están ahí. Lo que yo observo, ese hueco, ¿estamos de acuerdo? Ese hueco se va a llamar en este caso, ¿qué? ¿Cómo se denomina? Seno pulmonar. Pero al conjunto, a los tres, se le llama pedículo pulmonar.
¿sí? Entonces, el pedículo más el seno es el ilirio pulmonar, todo un tema, ¿no? Pero es un poco para definir en cuanto a lo que es la definición. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, esta zona tiene una particularidad. Es como si estuviera excavada. O sea, viene a ser una zona que cóncava, ¿correcto? Obviamente sus bordes sí están en ese caso bien definidos, ¿no? Y acá, por supuesto, podemos ver ya la cara inferior, que viene a ser en este caso la cara que diafragma. Ahora, aquí la diferencia parte, normalmente dentro de sus relaciones, está en que este segmento, ¿ya? Este segmento nos ubica una zona que se va a localizar por debajo del ilirio, por eso se llama infrailiar, y por supuesto una parte superior que sería en este caso suprailiar. De repente en la suprailiar podemos ver básicamente el tema del vértice, ¿no? El vértice pulmonar. Y hablando de vértices, deben de saber ustedes que internamente, por supuesto sabemos que hay una red de bronquios nosotros, pero la ventilación, o sea, la cantidad de aire que nosotros podemos encontrar en los tres segmentos no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la zona normalmente del vértice es la zona que está mejor ventilada. Y eso se sabe ¿por qué? Por la densidad, por muchachos. Normalmente el aire, por su densidad, va hacia ¿dónde? Hacia arriba. Entonces, ¿qué características tiene este pulmón en cuanto a lo que te estoy mencionando? Que el área mejor ventilada es el vértice y el área mejor perfundida. O sea, yo ya sé que llegan vasos sanguíneos, ¿estamos de acuerdo? Yo ya sé que llega. Pero ¿cuál es la región que tiene más vasos? ¿Dónde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos? Es la base. Por eso se dice que acá está mejor, la palabra es perfundida. El área mejor perfundida es la base y el área mejor ventilada es el vértice. De ahí viene el tema. ¿La diferencia en qué? En que las enfermedades que ven la relación de ambos cambian. Por si acaso, aquí cambia esto. Ahora, solamente un detalle. El vértice pulmonar derecho tiene doble particularidad. La primera, que es la zona donde se desarrollan las TBC. Correcto. Cuando tú sospechas de una persona que tiene TBC, tu ojo debe estar primero acá, en la zona posterior para auscultar, ¿sí? Pero lo otro es en la radiografía. Tienes que buscar cavernas, porque obviamente la radiografía también forma parte del diagnóstico, ¿no? Cavernas, huecos, ¿no? Huecos en la zona del vértice pulmonar derecho, siempre es el derecho. Pero el otro dato patológico que nosotros encontramos acá es un tumor, ¿ya? Un tumor que se llama el tumor de Pancovas, un tumor que afecta normalmente el hombro, correcto, y que nos da un síndrome que se llama el síndrome de Horner, correcto, que obviamente viene la persona con tosis pulmonar, ¿no? Tosis palpebral, perdón, miosis, ¿no? Y por supuesto un lagrimeo en esa región. Entonces, todo eso en función a lo que es el vértice, ¿no? Seguimos. Y acá, como puede ver, estamos viendo, ¿no? La parte, en este caso izquierda, que como ya hemos visto, tiene una excavada, una zona excavada que viene a ser la escotadura, ¿no? Recordemos que por la orientación, ¿no es cierto? El corazón, ¿cómo se orienta? Hacia la izquierda, hacia adelante y hacia abajo. Así se orienta el corazón. La punta del corazón se llama ápex. Y debido a esa orientación, es el hecho de por qué se genera una escotadura y por qué le quita, en este caso, masa a esa región. Ahora, un detalle importante también está acá, ¿no? En la forma que tiene el ilirio. Es decir, sabemos el contenido del ilirio, lo sabemos. Pero la forma del ilirio en el anterior era ovalado. Acá tiene forma semilunar. ¿Ya? Tiene forma semilunar. Ahora, salvo que la persona tenga destrocardia, ¿no? Muchachos, ¿qué es destrocardia? Cuando el corazón está orientado hacia la derecha. Se pueden encontrar destrocardias aisladas, ¿sabes? Pero bueno. Ahora, sabemos nosotros que en cuanto a las cisuras, ¿no? El lóbulo, en este caso el pulmón derecho, tiene 2 cisuras, correcto, mientras que el izquierdo tiene solamente una cisura.
Recordemos que las fisuras van a dividir en este caso a los pulmones en lóbulos pulmonares, ¿correcto? El derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2 lóbulos. Las fisuras, ¿cómo se llaman? La fisura horizontal y la oblicua. ¿Estamos de acuerdo? Oblicua. Ahora vamos viendo el árbol bronquial. Mira acá. Ahí está. Un detalle importante, muchachos. Una vez que llegamos a este punto, ¿te acuerdas de eso? Karina, ¿no? Sabemos que ocurre la bifurcación, en este caso, bifurcación de ambos bronquios que se llaman bronquios principales, ¿cierto? Ya sabemos que acá lo que normalmente hacemos para diferenciarlo, ya sabes, siempre la regla es así: para lo que es bronquio derecho, utilizo mano derecha y haces esto. Una vez que yo tengo mi pulgar y mi dedo índice, ahora lo voy a invertir en mi pecho, y al invertirlo en mi pecho me voy a quedar que el índice va a ser el bronquio izquierdo, ¿lo vieron o no? Y el pulgar va a ser el bronquio derecho. Y siempre empiezo con el derecho, ¿ya? Por el tema de la ubicación. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el bronquio derecho es más vertical. ¿Qué más? Corto y de mayor calibre. El de acá, horizontal, largo y de menor calibre, ¿no? Si queremos ver el calibre, un poco para diferenciar. Pero aquí hay que tener cuidado con qué, con el tema de los ángulos. Oye, ten cuidado acá, mira acá. Acá donde cae es aquí. Ya sabes aquí, miren esto, ¿no? Acá. Ahí se forma un ángulo. ¿Está bien o no? Espérate, no te emociones, tranquilo. Luego, mira acá, trazas esta línea, ¿no? Acá, acá. Y una vez que lo ha dividido, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Sí o no? Luego acá hay otro ángulo, ¿no? Vas a hacer geometría acá, ¿no? Y acá tienes otro ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Esos ángulos son distintos ahí, ¿correcto? Entonces, eso marca un poco la diferencia en cuanto a la distribución. Ahora, el detalle acá. En el lado derecho, miren el izquierdo, ¿no? El izquierdo, el bronquio principal, ¿no? Es una sola estructura que luego se va a dividir, por supuesto, en el inferior y en el superior, no hay ningún problema. Pero acá no, acá estamos viendo que primero se forma, o sea, viene el bronquio el más corto, pues, ¿no? El derecho, como hemos hablado, el derecho, el más corto, ¿estamos de acuerdo? Me va a dar una primera rama, que en este caso va a ser el bronquio, en este caso superior, ¿correcto? Pero acá luego viene el tema, acá esto, ten cuidado, se forma un bronquio intermedio, ¿ya? Y luego el intermedio se empieza a dividir para darle el bronquio, en este caso, del lóbulo medio y del lóbulo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Pero el detalle que debe de tener cuidado aquí es que aquí nosotros vamos a encontrar dentro de la división, dentro de la primera división, dentro de esta primera división, esto de acá, ¿correcto? El bronquio lobar, si le quiero llamar así, lobar, en este caso superior, y luego un bronquio intermedio de una trayectoria corta y que luego se va a dividir en dos, ¿correcto? Bien, ahora, no olvidar que acá el bronquio tiene como característica, acá, si hablamos de cartílagos completos, significa entonces lo siguiente, muchachos, miren acá, aquí el cartílago ya tiene una forma, en este caso circular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a encontrar a un músculo acá, ¿te acuerdas o no? Hay un músculo acá, el músculo bronquial, que se llama también el músculo de Reisense. Este músculo, ¿cierto? Es un músculo liso, que lo vamos a encontrar ahí, y por supuesto su respectivo epitelio, ¿no? Su epitelio que va a tener por dentro este bronquio. Acá vamos a encontrar un epitelio acá por dentro. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá se va a continuar durante toda la ramificación, ¿ya? Recuerden que la ramificación normalmente se da por un proceso que se llama dicotomía, o sea, siempre se va a dividir de dos en dos, ¿ya? De dos en dos, dicotomía. Hasta que llegamos al bronquiolo, que
que la diferencia con el bronquiolo es que el bronquiolo carece de cartílago, no tiene cartílago y solamente presenta el tema de músculo, en este caso músculo liso. ¿Ya? Ahora, aquí el tema bronquial sí es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a encontrar acá, aparte de esto, muchachos, aparte de esto, vamos a encontrar la presencia de glándulas acá, glándulas, ¿correcto? Hay glándulas acá. Y las glándulas secretan moco, ¿correcto? Que es normal que presente moco en esa región. El problema, ¿cuál es? Que cuando una persona tiene asma, ¿ya? Hace hipersecreción bronquial, ¿correcto? Entonces esta glándula secreta moco en gran cantidad, pero no solamente eso. El músculo liso está justamente relacionado al sistema nervioso parasimpático, lo que indica entonces que va a haber una broncoconstricción, bronco, o sea, esto se va a cerrar y encima con moco, entonces eso va a provocar que la luz, el espacio que hay acá, va a disminuir de manera grosera. Entonces la persona cuando inspira le sirve el pecho, lo que se llama sibilancia, y es debido justamente a esta afectación a nivel de lo que es el árbol bronquial. Ahora, como puedes ver, esta división normalmente es por dicotomía. Ahora, aquí se van a generar ya los famosos bronquios segmentarios. Entonces, primera división, bronquio primario, luego bronquio lobar, que ya sabemos que acá son 2 y acá son 3, pero luego vienen los segmentarios, ¿no es cierto? Para el lado derecho van a ver ¿cuántos? 10, y para el lado izquierdo 8. Listo, vamos a revisar esto. Mira acá, entonces estos bronquios, como puedes ver acá, ¿no? Todo esto corresponde a la parte del lado derecho, que ya sabemos nosotros que acá nos vamos a encontrar con 3 bronquios, en este caso lobares. Ahora, aquí básicamente el lado, o sea, vamos ahora fijando conocimiento, ¿no? Para el lado, si ya que empezamos a querer ver las preguntas, ¿no? Mira, el lado del bronquio lobar, en este caso el inferior, tiene una particularidad, ¿no? O sea, el término basal ya sabemos dónde está la localización, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, ¿estamos de acuerdo? Identificar a un bronquio de esta región, no hay ningún problema, ¿estamos de acuerdo? Arriba también está fácil, ¿por qué? Porque acá podemos encontrarnos que el ápice, ¿te acuerdas o no? El ápice, o sea, la punta, el vértice del pulmón, tiene que ver con esa palabra, pues, ¿no? La parte apical. Obviamente que los nombrecitos, o sea, me refiero a que cada segmento tiene una denominación, y justamente llegamos hasta el 10º, en este caso, segmento. Pero ya sabes que lleva un orden de superior y de inferior, ¿no? Entonces acá tenemos en este caso la presencia de 3, acá tenemos 2 y acá tenemos 5, ¿no? Que va a dar en este caso el total. Pero de esa manera lo podemos agrupar, ¿no? Porque arriba es anterior-posterior y acá viene a ser lateral y medial, ¿no? Aparte del apical que va a estar localizado dentro de esta división. Entonces, el derecho no da tregua a errores. ¿Por qué? Porque justamente todos están agrupados y van a encajar en el número correcto. Y además, como te decía, lleva un orden respectivo. Es en el izquierdo donde cambia. Miren acá, porque quiero que observes el detalle de los segmentos. Miren acá, observa. En el caso del izquierdo, ¿ya? En el caso del izquierdo, nosotros vamos a ver que acá nos encontramos solamente con el superior. Con el superior acá, muchachos, acá, y con el inferior, ¿sí? Pero si tú cuentas, miren ahí, si tú cuentas el número de segmentos, ¿estamos de acuerdo? Nos podemos a equivocar ahí, ¿no? Por esta forma, ¿no? En el caso de la parte inferior, nuevamente nos encontramos con los basales, ¿correcto? Que en este caso, que ya sabemos, en este caso son en total 4, ¿no es cierto? Pero arriba, si tú cuentas, miren ahí, si tú cuentas, ¿cuántos estás contando ahí? Estás contando, miren acá, a eso voy a ir, para que no haya errores al momento de la... ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y aparentemente estamos pensando que son en este caso 5 más 4, acá, ¿no? 9. Pero no es así.
¿no? Porque si tú los empiezas en este caso, a contabilizar, ¿ya? Miren acá, ¿qué sucede? Que acá el bronquio segmentario ápico posterior, ¿te acuerdas que en el caso anterior era el apical con quién estaba relacionado? Con el anterior y el posterior. ¿Te acuerdas o no? Eran tres: apical, posterior y anterior. Ahora se han juntado, ¿estamos de acuerdo o no? Se han juntado el 1 y el 2 y me hacen un solo bronquio segmentario. Y por supuesto que acá está el anterior. Entonces, estos dos es como si fuera ¿cómo se llama? Los segmentos, o sea, el comparativo, los segmentos del lóbulo superior, pero del lado derecho, ¿no es cierto? El lóbulo derecho. Ahora, luego, miren acá, debemos saber nosotros que el pulmón izquierdo presenta una región que aparentemente, o sea, no es que tenga tres también, sino que se le llama el lóbulo de la língula, así se le denomina a esa región pulmonar, estamos de acuerdo, pero en el lado izquierdo, es exclusivo. Y esta parte ubica a dos segmentos, nada más, a dos segmentos ahí, ¿ya? Sin embargo, acá viene el telo, abajo. ¿Por qué? Porque miren acá, aquí estamos hablando de dos segmentos, un superior y un inferior, ¿estamos de acuerdo? Lo que quiere decir entonces que acá muchas veces se considera solamente a uno solo, y eso es lo que deben tomar en cuenta. O sea, solamente están considerando a él nada más, y el de abajo está siendo otro segmento por separado. Entonces en total solamente habría 4. Es el ápico posterior, el anterior, ahí van 2. El de la língula, ¿estamos de acuerdo? Van 3, pero que los textos lo unen, según la tarde, lo unen con el segmentario superior, y el inferior, que vendría a ser un segmento aparte. Entonces, estos dos, vamos para no olvidarnos, estos dos se considerarían como un solo segmento. Y ahí estarían los 8, perdón, ¿no? 4 acá y 4 acá, que van a constituir justamente el bronquio o los segmentos del bronquio principal izquierdo, ¿ya? Así que va a haber esa aclaración ahí. Ahora, los bronquios segmentarios, muchachos, los bronquios segmentarios que acabamos de revisar, empiezan a tener una división, por supuesto, como yo te decía, que se llama dicotomía, o sea que se van a dividir de 2 en 2. Sin embargo, hay un grupo mucho más pequeños todavía que van a tener una distribución paralela, es decir, quiero que me entiendas esto de acá. Cuando el bronquio viene, a esto voy yo, el bronquio viene, hace esta división, ¿no? O sea, viene y se divide en 2, algo así. Luego, este sigue una trayectoria y se divide en 2, ahí. Luego esto sigue una trayectoria y así, eso se llama dicotomía, así se denomina esta forma de división, ¿correcto? Pero como puedes ver acá en el esquema, la división poco a poco empieza a tener justamente ramas paralelas. A esas ramas paralelas que están fuera del eje de la dicotomía, se le denomina la distribución intrasegmentaria. ¿Estamos de acuerdo? En la cual justamente vamos a ver diferentes tipos de bronquios que van a estar laterales, sobre todo laterales. Y ahí vamos a ver los axiales. Recuerden que el concepto axial significa que están en un plano transversal. Los oblicuos, los de relleno, que normalmente son aquellos que no van a terminar justamente en una región alveolar y que van a ser parte del espacio muerto anatómico, ¿correcto? Entonces, no todo va con el mismo eje. Como puede ver acá, hay justamente relaciones en las cuales son, en este caso, paralelas a eso. Cuando este bronquio, y como te dije, tiene un cartílago, pierde su cartílago, se va a constituir en solamente músculo nada más. Y eso va a transformarse en un bronquiolo, ¿correcto? Entonces, el bronquiolo normalmente se va a definir por aquella estructura, ¿ya?, que solamente está constituida por un tema muscular. O sea, es como un vaso nada más, ¿no? Pero obviamente un vaso que no va a transportar, por supuesto, un flujo, en este caso sanguíneo, sino un flujo de aire, y que además genera una resistencia dentro de lo que viene a ser el pulmón, ¿no? El pulmón.
Ahora la vascularización. Sabemos nosotros, muchachos, que el pulmón presenta una doble vascularización. Hay una vascularización pulmonar y hay una vascularización que bronquial. ¿Estamos de acuerdo? Bronquial. Ahora las arterias, como puede ver acá, van a seguir la misma trayectoria. Es decir, van a dividirse conforme, o sea, van a seguir el recorrido de los bronquios, efectivamente, ¿no? Entonces van a haber lobares, van a haber segmentales y siguen todo ese trayecto, ¿sí? Para la izquierda pasa lo mismo, ¿ya? Y por supuesto, como ves acá, dentro de lo que viene a ser esa circulación, como ya sabemos, ¿de dónde parte la arteria? En este caso pulmonar. La arteria pulmonar nace ¿de dónde? Del ventrículo derecho. Y obviamente del derecho, si retrocedemos, viene ¿de dónde? De la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, ¿de dónde retrocede? De las venas cavas. Entonces, las venas cavas retornan al corazón a nivel de lo que es la aurícula derecha, llevando sangre poco oxigenada, por supuesto, ¿no? Y que luego desde el ventrículo nace la gran arteria pulmonar, que es el tronco de la pulmonar, la cual se va a dividir en dos ramas y que estas, por supuesto, se van a ramificar, como hemos visto, ¿no? Siguiendo la trayectoria de los bronquios para llegar justamente hasta el punto clave. ¿Cuál es? El alveolo pulmonar. Y que ya sabemos nosotros que a nivel del alveolo ocurre un fenómeno que se llama hematosis. Aquí, no olvidar que dentro de la parte, es decir, sabemos nosotros que este es el alveolo, ¿no es cierto? Y acá está el vaso sanguíneo. Recuerden ustedes que acá la finalidad o sea, acá viene, recuerden que la sangre viene con una presión de oxígeno de 60. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, aquí la presión de oxígeno es de 104. Entonces, esto va a pasar acá. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente el CO2 hace lo inverso, ¿no es cierto? Que obviamente es por difusión. No olvidarnos esta parte anatómica, ¿no? Eso se llama la membrana que alveolo capilar. Y acá es donde a veces sucede que te pierdes, ¿ah? Mira acá. Mira, yo voy a recorrer un alveolo acá, ya, grande ahí. Muchachos, el oxígeno, ubícate acá. El oxígeno está aquí, ¿ya? Aquí está tu oxígeno. Aquí está el O2. Y obviamente tu capilar está por acá. Ahí está tu capilar grande. Pregunta, ¿qué es lo primero que atraviesa el oxígeno? Habla. No. Ya estás que me trabajas, ¿no? Me estás trabajando, ¿no? Muchachos, lo primero que atraviesa es acá, esto de acá. Aquí hay algo. Aquí hay algo primero. ¿Qué es lo que hay acá, muchachos? El líquido surfactante. Primero es el líquido. Claro, de eso sí te olvidas. Mira acá, el líquido surfactante. Pero luego, ¿qué viene, muchachos? ¿Qué viene? ¿Qué va a venir? Habla. Acá van a venir unas células aplanadas acá. ¿Qué viene a ser? Los leucocitos 1, ¿no? Los dos, bueno, están por acá, ¿no? Esos son los que forman, son cúbicos acá, ¿no es cierto? Pero luego debes saber que estas células presentan justamente una lámina, ¿no es cierto? Una lámina basal, ¿no es cierto? En donde descansa. Luego viene el espacio intersticial, que vendría a ser esta zona, ¿no es cierto? Y luego acá va a venir lo otro, ¿no? Similar, va a venir en este caso también una lámina basal, y no olvidemos que el endotelio está constituido ¿por qué? Por epitelio plano, ¿no es cierto? También, ¿estamos de acuerdo? Ahí su epitelio. Y por supuesto, luego de ello ya viene el tema de la membrana del eritrocito, ¿no es cierto? Que finalmente es a donde va a llegar esta línea. Ahora, las arterias bronquiales, aquí viene el tema, las arterias bronquiales, que es la otra circulación, estas arterias justamente, como pueden ver, van a llevar, en este caso, la sangre ricamente oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? El detalle, ¿cuál es, muchachos? Que esta circulación va a formar anastomosis, pues. Y eso hace que la sangre que se oxigenó al 100% a nivel pulmonar, al momento de retorna, recuerda que retorna como venas, ¿te acuerdas o no? Venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. Estas van a ser anastomosis, muchachos.
y eso va a provocar que la sangre no llega en este caso al 100%, sino al 97%. ¿Ya? Entonces esa anastomosis o circulación colateral provoca que la sangre no se vaya a oxigenar como corresponde. ¿Ya? Pero también garantiza, ahí viene el otro tema, también garantiza que tenga una red paralela. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el pulmón, a pesar de que tiene vasos grandes, puede formar trombos. Hay una enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y que una manera de evitar una complicación abrupta es la presencia de una circulación colateral. Muchas veces las personas que tienen tromboembolismo pulmonar, cuando debutan de una manera súbita. Esa sensación de falta de aire, el dolor de pecho, o sea, el cuadro se define así, ¿no? Paciente que de forma súbita, entonces ya sabes ese caso, ¿no? Entonces el tromboembolismo se presenta en esos casos, ¿no? Pero, como te digo, ya son situaciones, personas crónicas, pero algunas personas que no han llegado a ese cuadro ha sido porque han tenido, en este caso, una circulación, en este caso anastomótica, entre las dos circulaciones, tanto la circulación pulmonar como la bronquial. ¿Ya? Bueno, el drenaje ya sabes que viene por venas bronquiales específicamente, ¿no? Bronquiales, ¿ya? Y por la vena ácidos y migáceos ahí. La inervación, muchachos. La inervación, como ya sabemos acá, mira, sabemos nosotros que toda esta región va a estar inervada justamente por el vago. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto el tronco simpático. Ambos van a desarrollar, sobre todo acá el tema, el eje es, si bien es cierto, la elasticidad, ya hemos visto por qué se da el mecanismo, pero el pasaje de aire, que es justamente lo que estamos viendo durante lo que es vías respiratorias, porque recuerda que hasta bronquiolo terminal es una vía respiratoria, porción conductora, el tema viene por la resistencia, ¿no? Entonces, esto de acá puede disminuir o aumentar su calibre. Cuando una persona, por ejemplo, usa un inhalador, ¿no? Usa su salbutamol, ¿el salbutamol qué es? Es un broncodilatador, ¿correcto? O sea que tiene un efecto simpático y se le llama beta adrenérgico. ¿Por qué? Porque los receptores que se encuentran a nivel del bronquio son receptores beta adrenérgicos, por eso se denomina que es un beta adrenérgico. Y lo que hace justamente es estimular, o sea, hace un efecto parasimpático y produce una broncodilatación, ¿correcto? Ahora, pero en el caso agudo, como te mencionaba, cuando la persona hace la crisis asmática, el que actúa no es el simpático, sino el parasimpático, ¿no? Y recuerden que el parasimpático es el responsable de la estimulación glandular, de ahí que las células mucosas generan gran producción de moco y una broncoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La inhalación simpática y por supuesto estamos viendo acá el tema de las raíces, o sea, estamos hablando del grupo, en este caso del pedículo, que va a llegar justamente a estas regiones, es decir, la presencia de esa triada, ¿no? Arteria, vena y bronquio, en este caso, que viene a ser justamente la triada funcional, ¿no? La triada funcional. Igual, muchachos. Oye, se acabó la hora, ¿eh? Bueno, estos son los segmentos pulmonares similares a lo que al tema bronquial. Esto de ahí, igual, muchachos, vamos avanzando, ¿ya? Y normalmente, bueno, hablar de los poros de Kohn es hablar justamente de que a nivel alveolar los alveolos entre sí presentan unas comunicaciones a través de unos tabiques y esas comunicaciones se llaman los poros de Kohn, ¿no? Esto ya estamos hablando ya casi a nivel histológico ahí, ¿ya? Bueno, el tema de la pleura, que deben saber ustedes que la pleura presenta justamente, son dos láminas pegadas, ¿no? A pesar de ello, sí hay un líquido aparentemente de 50 mililitros, ¿no? 50 mililitros, y que eso le va a permitir el deslizamiento durante los fenómenos de ventilación pulmonar, ¿ya? La pleura que está pegada a la pared torácica es la pleura parietal, y la pleura que está íntimamente pegada a lo que es el parénquima pulmonar es la pleura, en este caso, visceral. La pleura forma unos espacios, ¿ya? Estos espacios se les llama recesos, ¿ya? Y estos recesos, cuando a ti te toman una radiografía,
normalmente esta zona se debe ver negra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, así, ¿no? Tu pulmón debería verse así, con un receso así. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaría, doctor, si a mí me toman una radiografía y esto se ve, por ejemplo, se ve así, ¿no? Así. Significa que todo este espacio, ¿estamos de acuerdo o no? Todo este espacio se ha llenado ¿de qué? De líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vemos en este caso que se está ocupando ese receso, ¿ya? Y se ve acá blanco en una radiografía, significa entonces que hay un derrame pleural. ¿Estamos de acuerdo? Pero normalmente, vuelvo a repetir, los recesos deben ser, en este caso, libres. ¿Ya? Ahora, no solamente los recesos son laterales, ¿no? Porque el mayor receso es posterior. Por eso es que a las personas no solamente le piden una radiografía posterior-anterior, sino una lateral, para ver también el otro receso, ¿no? Todos los recesos, en este caso, costodiafragmáticos, ¿ya? Y aquí podemos ver otra vista, muchachos, de estos recesos, ¿no? A nivel, en este caso, en el lado derecho, ¿no? En el lado hepático, ¿no? Que también, y esta es la parte posterior que te mencionaba, ¿no? Hacia atrás. Eso de acá es la zona de repente de mayor angulación. Y se dice que cuando se borra este receso o este ángulo, ya la persona debe tener un promedio de derrame de 500 mililitros, para que veas entonces que esta cavidad es bastante amplia, ¿no? Y que puede acumular esa cantidad de líquido. Estos son los recesos entonces costodiafragmáticos.